Bueno, ¿cómo andan? Nosotros continuamos con el Zohar Yumi. Estábamos en la cuestión, estamos explicando sobre Benayahu, Ben Yoyada, Ben Ishai, Rav Pealim. Nos estuvo explicando el Taya y ahora nos va a hablar, va a seguir profundizando. Y dice lo siguiente: Hui Kat Shnei Ariel Moab. Y dice que golpeó a los Shnei Ariel Moab, o sea, a los ministros de Moab, a los leones. Ariel es también león. Y dice, Tren Mikdashin Havu. Am, ¿A qué se refiere? Em, Dos Mikdashim, o sea, Mikdash, estuvieron, ¿no? Kaimin Beginei Veitznu Minei Mikdash, Rishon u Mikdash Sheni. Entonces, ¿qué está diciendo? Dice así, que habían dos Mikdash, dos Beit Mikdash, o sea, dos Mikdashim, nombrados son dos sí, Beit Mikdash, y que se llaman Ariel. Eh, y ellos están, tenemos que recordar una cosa importante, que todo el Shefa siempre baja de arriba, pero de arriba ¿de qué punto? O sea, ¿de qué sefirá? Siempre baja de la sefirá de Yesod. El Yesod se encuentra con una Malhut, y ahí es cuando entrega el Shefa, cuando baja el Shefa, toda esa cuestión. Entonces, por intermedio del Yesod estaban sostenidos estos dos Beit HaMikdash, el, que su nombre es Ariel, y el Shefa bajaba eh, por él, ¿no? Mikdash Rishon o Mikdash Sheni. O sea, el Beit HaMikdash Rishon y el Beit HaMikdash Sheni, o sea, esas dos casas. Eh, entonces, acá nos está enseñando, o sea, nos está diciendo cuál era la importancia. O sea, esto viene de la clase anterior, no se olviden. Iván de Iu Istakal, Kivan, por ser que él se fue, digamos, eh, o sea, ¿quién es? El Yesod. Ubekindu dejaba Negid mi Leila Itmaná. Entonces, todo el Shefa, perdón, Negudo dejaba Negid mi Leila Itmaná. Todo el Shefa que venía se escondió, o sea, que venía desde arriba, como que fue sacado. Em, o sea, en el sentido de que ya el Yesod no daba toda su luz de ahí hacia abajo, por todo lo que sucedió. Y ahí fue lo que genera el Jurban, la destrucción de los dos templos, los dos Beit HaMikdash. Y eso es כביכול הוא היכה בחריב לון ושצי לון. Y eso es como que hubiese destruido los dos Beit HaMikdash, como que él los hubiese golpeado y los hubiese destruido. Vequilá es golpear, ¿no? Es como Leakot, los destruyó, Harib, y también Beshatzei, es, son como tres niveles, si se dan cuenta, y esos tres niveles vendrían a ser los niveles de los tres mundos, Feria, Yetzirah y Asía. Como que rompió, ¿no? Como que destruyó en los tres niveles. Que, entonces, Bekursei Kadisha Anafala, y el trono celestial, que es la Shejinah Kedusha, sé que Nafló, o sea, Nafal cayó, es como que se fue a la Galut. Hadaud Echtiv, así como está escrito, Vani Betoja Gola, y yo estoy en el exilio, Ani siempre es la Malhut. Eso, Vani Betoja Gola, y yo estoy en el exilio, Ani es el. Siempre hace referencia a la Gola, perdón, a la Malhut, Betoj, dentro de la Gola, quiere decir que se fue al exilio. Em, y nos explica a qué se refiere. Dice, Hau Darga de Ikreani.
ese nivel que se llama Ani. Hu betoja gola, ese que está dentro de la gola. Nosotros sabemos, ¿no? ¿Quién es ese que está? Dijimos era la Shejina, ¿no? O la Malhut, es la Shejina, es la que está en la gola. Y a eso se refiere. Y pregunta a Mai, o sea, pregunta por qué se fue a la gola, o sea, Lama, y por qué se fue. Y contesta al Nar, o sea, si la pregunta es ¿por qué o a dónde? Porque la respuesta es, dice, al Nar Kvar. Eso es lo que está escrito en Yehezkel, ¿no? Y explica a qué se refiere el Nar Kvar, al Nar, o sea, sobre el río. Y dice al Nar de Nagid Benafik. De Pasik Meimoy Umavoy Velo Ingid Kad Bekadmita. Es para el río, ¿no? Que es el Yesod de Ima, ¿no? El río que estaba siempre dando, ¿no? Que daba todo el Shefa de sus aguas, Meimoy. Eh, Era el que daba todo, ¿no? Hacia abajo el Shefa de Zerampin, o sea, daba todo de Ima a Zerampin. Eh, y ahora se frenó, o sea, sí, o sea, eh, dejó de dar todas sus aguas y dejó y no da el agua como anteriormente. Eso es lo que dice, qué significa todo eso. O sea, lo que nos está explicando, eh, que todo el río que continúa, lo que es el Yesod de Ima, que era el que daba todo el Shefa hacia abajo. Y de ahí llegaba toda la luz a la Malhut. Pero de Pasik, entonces ahí mismo, o sea, frenaron todas sus aguas, Maboy, o sea, de continuar, o sea, pasaron sus aguas de continuar, de venir, y, o sea, lo que está diciendo es que paró todo el Shefa. Velo Agnitz Kad Karmita, no continúa todo el Shefa como antes, de Karmita es como antes. Ada Udechtiv, así como está escrito, Venar Yehareb Yabesh. هذا وتختيف بنار يخرب ויבש. El río, o sea, está seco, ¿no? Ya no tiene esas aguas. Y Jareb Bait Rishon, ¿a qué se refiere? ¿A qué, de qué está hablando? Que todavía no se secó del todo. em, que todavía quedaban, ¿no? Un poco de luz, todavía estaban los profetas o algo, y entonces todavía la luz se podía manifestar. Yeherab Babait Rishon, Beyavesh Babait Shenu, o sea, dice, hay dos situaciones, ¿no? Está hablando que el Nar Yeherab, o sea, se destruyó, y después Beyavesh, y después se secó. O sea, Yeherab es el primer templo, dice Babait Rishon, y por eso todavía había un poco de luz, estaban todavía los profetas. Beyavesh Babait Sheni, y ahí es cuando se secó completamente, ya a partir de la segunda destrucción del templo, ya no hay, o sea, el Shefa del Yesod de Ima se suspende completamente y la profecía también se suspende. Upekindgach, y por eso mismo, Huika Shne Ariel, y eso es lo que dice que Huika el golpeó a los Shne Ariel, o sea, a los dos leones o a los dos Beit HaMikdash. A eso se refiere Shne Ariel Moab, perdón. Eh, es como que los dos, el Yesod, como que destruye a los dos Bate Mikdash. Lo que está escrito Moab nos dice a qué se refiere. Moab, ¿por qué dice Moab? De Abu Meab, o sea, Moab significa
Me'av de Bishmaya, o sea que es del Padre de los cielos. Bitjavu beishtetzu begina. Bitjarvu beishtetzu beginei. Y por todas las abonot, o sea, por todas las acciones malas, Nejrevu se destruyó, Benikelelu Biglelu, es como que se destruyó. Dejó el Neorin de Abu Neirin le Israel Kulo Iteshkahu. Entonces, nos dice que de ahora, por toda la situación, o sea, por todas las abunot, por todas las transgresiones y demás, se destruyó. Y eso fue lo que generó que se detenga todo el Shefa. Y todas estas luz, nos dice Bejol Neorim de Abu, y todas estas luz que estaban iluminando a Israel, todas se oscurecieron, todas se apagaron. Itchashku, o sea, como que se volvieron oscuras. Eh, y cuando nos dijo acá de vuelta, Moab de Abu Meab, o sea, es que también vienen de Abba, la luz viene de Abba, pasa por Ima, y luego, ¿cómo se llama? Baja por intermedio del Yesod a Zampin. Bueno, acá se frena todo. Nos dice, Vetú, y más aún, tenemos que explicar el pasuk de otra forma. Dice, Hu yarad veika etari. Él bajó y golpeó al león. ¿A qué se refiere? Besmin Makadman, Kad hay nar, Aba Mashiach meimoy leta'atam. O sea, en las épocas antiguas, o sea, antes del Jurban del Beit HaMikdash, cuando este río, que es el Yesod, ¿no?, de Ima, continuaba las aguas, todo el Shef hacia abajo, hacia la Malhut, eh, Abu, Abu Kaimin, Israel Beshlimu, eh, estaba Israel en su completitud, de Davjin, de Bijin, de Carbín, de Caparam, al Nafshayu. Ahora venían, hacían todos los korbanot, ¿no? Todos los sacrificios para poder lejaper, como anular todos las transgresiones de sus nefesh. וכדין אהבה נחית, וכדין אהבה נחית מלאלה דיוקנה דחד אריה, ואבו חמן לי על גבי מטבחה, רביץ על טרפי. Entonces, ¿qué era lo que sucedía en el Beit HaMikdash? Entonces, bajaba desde arriba una imagen de un león que era el ángel Uriel, que venía al lado del Geset y su rostro era como el rostro de un león. Eh, Abu Haman Leita al Gabei, o sea, y se veía sobre el Mizbeach, sobre como el altar, ahí donde se hacían los sacrificios, eh, sobre el sacrificio. Agil Korbanim y Gabar Takif, o sea, se comía, o sea, quemaba todo el Korban como un Esh fuerte. Eh, O sea, acá hay una cuestión, ¿no? Que lo que sucedía en el momento que el Corbán estaba aceptado, era como que bajaba la imagen de un león, eh, y ese león lo que venía a hacer tenía dos funciones, ¿no? Quemaba todo el Corbán, todo ese sacrificio, y de esa forma generaba, o sea, lo que hacía era levantaba todas las chispas, ¿no?, que podía sacar de ahí, o sea, las chispas sagradas, o sea, podía elevarlo. Eh, y había como una especie de comer espiritual, ¿no?, que se comía todo ese corbán,
Eh, y de esa forma era como que unía las sefirot, unía los mundos, era como que unía los planos. Era una cuestión especial, así también se relataba. Y era como que se veía, o sea, lo podían ver el ángel que bajaba, ¿no? En forma de león, y que comaba todo el corbán. Ah, Vejol Calvin Habu Mitambrin Mikame Velo Nafke Levar. Y todos los perros, que son las clipot, era como que se escondían de delante, eh, y no tenían parte de todo este shefa, o sea, no podían tomar de esta luz, no podían acercarse, no podían tomar nada. Eh, entonces no recibían nada. Que van de Garmo Jurbin, perdón, que van de Garmo Jurbin. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué nos contó eso? Jovin, perdón, de Garmo Jovin, porque por ser que se generó, ¿no? Generan las transgresiones, el Corbán no empezaba a subir, ¿no? Ya no se elevaba. Entonces ya el Corbán no se elevaba y ahora la imagen que iba a bajar era distinta. Y una hit le godarkin de letata, vekatil le aguarie. Entonces todo el shefa, todo ese yesod que bajaba, o sea, toda la luz que bajaba por intermedio del yesod, y una hit le godarkin, que bajaba dentro de ese nivel más inferior, que era el nivel, digamos, ya de las clipot, se consideraba que Katil le aguarí, o sea, que mató a ese Arié, a ese león, que es el ángel, de lo vale mehab le tarfe que kadmita, que no venía a comer, ¿no? Como antes, o sea, no bajaba ya el nivel, la imagen del león. Dice, cuando el corbán ya no era aceptado, la imagen que bajaba era la imagen de un perro que viajó el catile, y eso era como que lo hubiese matado, o sea, no es como que se desapareció el otro. Y por eso se considera como si lo hubiese matado, que ya no aparece. Uy, cae esta Aribadai, y eso es lo que dice, que él golpeó al Aribadai, porque de esa forma lo que no permitió es que el Shefa siga bajando, y por eso se considera como lo hubiese muerto. Le toja bor, le eina de sitra jarabisha. O sea, frente a los ojos del otro lado, del lado del mal, que es la nuca de la clipot, porque la clipá se le llama bor, el pozo, Bakdusha, y la Kdusha se le llama Be'er, o sea, es la fuente de Mai, es el manantial de agua, y el otro se llama un pozo. O sea, es la clipá y la Kdusha, el Be'er, el manantial, que es un pozo en sí también, pero donde sale agua, ahí es la Kdusha. Y el pozo en sí que no tiene nada, esa es la Sitraja. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Dicen, hay que también entender otra cosa. Dice, también a qué se refiere al león que mató al león. Era cuando en el Bet HaMikdash se llevaba los korbanot y el corbán era recibido, se veía una imagen de un león que bajaba del fuego, de arriba, y se comía el corbán. Ese era el ángel Uriel que tenía que venía como la imagen de un león, ¿no? Con el rostro de un león. Pero en el momento que las transgresiones fueron mayores, ya dejó de aparecer ese león, sino aparecía como un perro. Y toda esa kdushá, en vez de elevarse, ahora empezaba a caer hacia el pozo, que era hacia la citraja. Em, ahora, em, que van de Hamad Aji Au, citraja. Entonces, ahora viene y nos sigue lo que está escribiendo, ¿no? Lo que nos está explicando que es dentro de este pozo, a qué se refiere también de todo Jabor. Nos dice el Einar de Sitra Ajarabisha.
o sea, los ojos, ¿no? Del otro lado, que es el lado del mal, que es la nukba de la clipot. Entonces, Kivan de Hamat Aji, Hau, Sitra Ajara, por ser que sucedió esto, ¿no? Por ser que vio esto, el otro lado, ¿no? La Sitra Ajá, que los Rajamim, o sea, que toda la parte del Isod, toda la luz que bajaba, se cerró. Entonces ahí aparece el Din, se despierta el Din. Y eso permite, el din es que permite, o sea, como que da más fuerza en el lenguaje listo es como le catreg es hablar mal, ¿no? Es como, vieron que en un juicio está el abogado defensor y está el abogado que culpa al otro. Bueno, entonces ahí eso da permiso para que el otro lado pueda empezar a hablar. Y eso despierta lo que es la midatadin. Veshadar, Itkaf, Beshadat lejad kalba le meijal korbin. Y eso es lo que dice, lo que dije antes. Entonces manda un perro, que es a quien se le refiere el perro, es el Samechmen, para comer el corbán. O sea, la citra ajna, se recibe ahora todo el shefa, que todo lo que te precisaba todo el pueblo de Israel, ¿no? Para recibir por intermedio de los korbanot, era toda la luz que podían bajar por intermedio del corbán. Ahora, en vez de que baje o que suba, ahora sí va todo para el otro lado. Entonces, viene y explica, Umash mei de Arie, Uriel de Anpoi, Anpei, Arie. Y esto es lo que nos dijo, lo que les dije anteriormente. Pregunta, ¿cuál es el nombre de ese que recibe los korbanot, o sea, los sacrificios de Israel? Dice, es el ángel Ariel, o sea, Maushme de Ariel, o sea, ¿cuál es el nombre de ese león, ¿no? Que recibe? Y dice Uriel, que su rostro era como un rostro de Ariel. Lo que les dije anteriormente, ahora el Zohar viene y nos dice, Umashme de Kalba, ¿y cuál es el nombre de ese perro? Biladan Shmei. ¿Cuál es el nombre de ese perro? Dice Biladan Shmo. Acá, en el momento que fue la guerra, ¿no? ¿Se acuerdan? Después de la destrucción de las torres, ¿no? Del atentado de las Torres Gemelas en Estados Unidos, que después salieron contra Bin Laden. Acá hacía mucha referencia a eso, ¿no? Como que, ¿no? Shnearía, o sea, que como que vendían acá la destrucción de los dos, y acá dice Deau Kalba Biladan, como Biladen. Si lo escribimos sin puntuación, es el mismo nombre. Shmei, o sea, ¿cómo se llama el nombre de ese perro? Ese es su nombre. ¿Qué significa? The Love Iu Bichlal Adam, que ni siquiera se lo considera como un hombre. Así que no tiene esa Kedushá, sino que era como un perro que está por fuera de la Kedushá. Eh, Ela Calva de Anpei Calva. O sea, acá hay, si se fijan en el nombre, es como que cambia. Es como que Velodan, o sea, es como eh, sin sangre, es como Velodam, como que la nun se cambia por la mem. Entonces hay un juego también ahí de palabras. Entonces dice Bichlal Ela Calva de Anpei. O sea, es un perro y tiene también el rostro de un perro. Bayom Sheleg. Esto, Bezat Hashem, lo continuamos mañana.